Ok, entonces ahora sí continúo. Pues les decía, buenos días nuevamente. Estamos aquí como lo acordamos el día de hoy. Les voy a hacer grabaciones en este caso ya estamos en la unidad 3, que tiene que ver con la unidad de óptica. Y entonces, ¿cuál es la finalidad de esta unidad? La finalidad es que ustedes puedan aplicar los conceptos de propagación de luz y óptica geométrica para resolver problemas de reflexión, refracción y difracción de la luz, así como para la construcción de lentes y espejos. ¿Qué vamos a entender por óptica geométrica? Este es el área que se encarga de estudiar mediante leyes de geometría, ¿no? Y en particular no tan complejas, los cambios de dirección que experimentan los rayos de luz en la reflexión y la refracción. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí o vamos a ocupar de la óptica geométrica? Pues vamos a ocupar lo que es teorema de Pitágoras, algunas funciones trigonométricas básicas, ¿no? Que son las leyes que siguen la propagación de los rayos de luz. Aquí decimos que las leyes de la óptica geométrica asumen que la luz se propaga mediante rayos de luz en forma de línea recta y con la misma velocidad en todos los puntos y en todas las direcciones de un mismo medio. Y debemos de considerar para eso 3 puntos importantes. Que las dimensiones de los objetos sean mucho mayores que la longitud de onda de la luz. Ya que si esto no se cumple, suceden otros fenómenos como pueden ser absorción, como pueden ser fotoluminiscencia, ¿no? Entre otros efectos, ¿no? Entonces es importante considerar que la frecuencia de estas ondas o la longitud de la onda de estos haces de luz sean, ¿verdad? En comparación con sus dimensiones, los objetos sean mucho mayores. Luego dice que el medio de propagación sea homogéneo e isótropo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a considerar que todas las partes que componen este objeto son exactamente iguales, ¿sale? Tienen las mismas propiedades físicas. El tercer punto es que la propagación de cada rayo de luz es independiente al otro, es decir, no hay una fuerza externa o medio que produzca su cambio de dirección. Los rayos de luz no interfieren uno con otro en su propagación. Es decir, no hay interferencia entre un rayo y otro. Los vamos a considerar que se propagan de manera paralela, inciden en el material y entonces vemos cómo es que cambian su dirección. ¿Vale? Entonces, para ello vamos a ver el concepto de luz. Dice que luz es una onda electromagnética capaz de ser percibida por el ojo humano y cuya frecuencia determina su color. Evidentemente, esta definición está considerando solamente la luz visible. Sin embargo, nosotros sabemos que hay luz ultravioleta que no es percibible al ojo humano y hay también luz infrarroja que tampoco el ojo humano lo percibe y sigue siendo luz. Sin embargo, generalmente se asocia el concepto de luz a todas las frecuencias o a todas las longitudes de onda que tienen que ver con que son perceptibles al ojo humano. Entonces, la ciencia que estudia las principales formas de producir luz, así como su control y aplicación, se denomina luminotecnia. La palabra luz se deriva del latín lux o lucis, que significa agente físico que hace visible los objetos. Por eso es que la definición de luz que se da arriba. Y la otra es claridad que irradian los cuerpos en combustión, ignición o incandescencia. Esto es como cuando se está quemando algo. Se denomina espectro electromagnético al conjunto de ondas electromagnéticas o radiación electromagnética que emite espectro de emisión o absorbe espectro de absorción
un objeto. La luz tiene un comportamiento dual, es decir, se comporta como partícula o como onda. Aquí vamos a ver las propiedades de una partícula. Las partículas pueden tener forma regular y irregular. Sin embargo, para lo que vamos a ver en esta asignatura, ¿no?, se consideran de forma regular. Pueden ser una esfera, ¿verdad?, cuyas propiedades físicas como masa, carga, volumen y densidad pueden transportar energía. Es decir, nuestras partículas, o como vamos a considerar a la luz, es que tienen una masa, tienen una carga, tienen un volumen, tienen una densidad y pueden transportar energía. Entonces, son objetos que se conjuntan o se agrupan, ¿no?, a los que podemos asignar propiedades como posición y velocidad. Por ejemplo, aunque una partícula de polvo está hecha de millones y millones de partículas subatómicas, desde la mecánica clásica se puede tratar como una sola partícula. ¿Qué condición deben de cumplir esto? Que si yo tengo varios objetos, ¿verdad?, que cumplen que la distancia de separación de estos objetos es mucho menor que la dimensión del objeto mismo, entonces se consideran como una sola. ¿Mm? Si la distancia de separación entre ellos es muy grande y es mucho mayor que las dimensiones del objeto, entonces las tenemos que considerar como partículas independientes. Entonces, aquí para el efecto de la materia, vamos a considerar, ¿verdad?, que la distancia de separación entre ellas es muy pequeña y entonces las vamos a considerar como una sola. Dice aquí, ¿y qué tiene, por ejemplo, comportamiento como una partícula? Dos pelotas de billar, ¿no?, o dos bolas de billar. Si uno impacta una pelota sobre la otra, la única forma en que una de las pelotas cambie su dirección es que directamente una pelota impacte. Si no, puede pasar muy cerca, pero si no la toca, la otra pelota no se mueve, ¿no? Eso quiere decir que esas dos bolas son partículas, ¿no? Sin embargo, cuando son ondas, pues por ejemplo podemos ver las olas del mar, ¿no? Uno puede mover o desplazar objetos, ¿verdad?, simplemente por el oleaje. Ese es el comportamiento de una onda. No necesita físicamente tocar un objeto a otro, sino simplemente por una onda, el otro objeto sufre un desplazamiento. Dice aquí, propiedades de una onda. La luz es una fracción del espectro electromagnético que puede ser detectado por el ojo humano. Este espectro abarca en orden creciente de frecuencias las microondas, las ondas de radio, los rayos infrarrojos, la radiación infrarroja, la luz visible, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Aquí en esta imagen estamos colocando todo lo que le llamamos espectro electromagnético. Vamos a ampliar un poquito. Si se fijan, vienen todas las longitudes de onda, ¿verdad?, que podemos tener en este espectro. Entonces, nosotros, según la definición que estamos teniendo de luz, la vamos a ubicar aquí, ¿sale?, en esta zona que dice visible, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el espectro electromagnético es completísimo, tiene muchísimas frecuencias, las cuales hay frecuencias que utilizamos para la transmisión de señales, radio AM, radio FM, ondas de televisión, walkie-talkies, ¿no? Hay otro tipo de ondas que son las microondas que utilizamos para redes, ¿verdad? Lo que se llama para cocción de alimentos, ¿no?
teléfonos móviles, ¿verdad? Hay otras, ¿verdad?, que son infrarrojos, que son asociadas a calor, ¿verdad? El espectro visible, ¿no?, que es en el que nos permite ver objetos, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de ondas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que nos permite sacar una radiografía, ¿no? Rayos X, tomografías, ¿no? Y evidentemente, pues en el espacio, la radiación cósmica, ¿no? Entonces, como seguramente vamos a ver más adelante, la longitud de onda es inversa a la frecuencia, es decir, si una onda tiene una longitud de onda grande, su energía es pequeña. Si una onda tiene una longitud de onda pequeña, su energía es muy grande. Eso es muy importante porque en términos de comunicaciones, pues seguramente tendrá que ver con la potencia que podemos transmitir en una señal. Aquí de manera más amplia, ¿verdad?, colocamos el espectro visible, que generalmente siempre lo vamos a manejar de los 400 nanómetros a más o menos 700 nanómetros, 750. Después de ahí es para el ojo humano, no es posible ver estas longitudes. Ya ver ultravioleta, ya el ojo humano se le empieza a dificultar. Lo mismo para ver cuestiones del infrarrojo. Ya necesitamos equipos especiales para poderlos ver, como son los detectores, o a lo mejor alguien de ustedes ha tenido posibilidades de usar unos binoculares con infrarrojo que nos permiten observar, ¿no?, personas en medio de la oscuridad, ¿no? Porque vemos su huella de calor, digamos. Entonces, aquí dice que una onda electromagnética se caracteriza por su velocidad, amplitud, frecuencia, ángulo de fase, polarización y dirección de propagación. ¿Esto qué quiere decir? Que al final una onda electromagnética la podemos también observar como si fuese un vector, ¿no?, que tiene amplitud, que tiene dirección y que tiene ángulo, ¿no? Aparte de que, como es una onda, pues tiene este parámetro de que tiene una frecuencia, y al ser un espectro quiere decir que de repente nosotros podemos manipular esta onda, y mediante algunos filtros podemos permitir que esta onda se propague, se atenúe, y entonces eso es lo que le llamamos polarización, ¿sale? Entonces, dice aquí que es una combinación de oscilaciones, variaciones periódicas del campo eléctrico y magnético, mismas que son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación de la onda. Dice aquí ver figura, ¿no? Aquí la tenemos. Entonces, ¿qué me define la longitud de una onda? La distancia que hay entre dos máximos, ¿verdad? Lo mismo, esto es si el eje X es distancia, ¿verdad? Pero también puede ser periodo si el eje X es tiempo. Entonces, si el eje X es distancia, lo que obtengo entre dos máximos es su longitud de onda. Si el eje X lo que tiene es tiempo, lo que obtengo entre los dos máximos es su periodo. Entonces, aquí lo que vemos es que una onda electromagnética está compuesta por campo eléctrico, ¿verdad?, y campo magnético. Ambos forman un ángulo de 90 grados. El punto es que una onda electromagnética en realidad se propaga en los 360 grados. Y entonces tenemos ondas perpendiculares de campo magnético y campo eléctrico en los 360 grados, ¿no? Aquí simplemente estamos colocando una sola dirección de propagación para efecto de comprensión de cómo es que se cumple esta
perpendicularidad. Dice aquí, la longitud de onda, lambda, es el símbolo convencional que se utiliza, es la distancia entre dos máximos consecutivos de la onda. Se mide en unidades de distancia, por ejemplo, pueden ser en metros o cualquiera de sus submúltiplos, como son los Armstrongs. Aquí en lugar de ser N, debe ser M Armstrong. Y aquí ponemos la relación. Un Armstrong es igual a 10 a la menos 10 metros. Debe ser una potencia. La frecuencia F es el número de máximos que pasan por un punto en un tiempo determinado. Sus unidades son los hercios. De forma que un hertz equivale a un ciclo por segundo. Aquí, en la imagen, ¿verdad?, que observamos que tenemos una onda, ¿verdad?, que se está propagando en el tiempo. Estamos viendo que hay una amplitud que va del eje X, ¿no?, hacia el eje vertical, hacia el máximo. A eso le vamos a llamar amplitud. Y generalmente eso se le llama, si fuera una señal de voltaje o si fuera una señal de potencia, a eso le vamos a llamar amplitud pico. En ondas de luz, simplemente le llamamos amplitud. Entonces, en particular, esta señal dice que tiene una amplitud de 100. Aquí en particular no le puse unidades porque no sabemos qué propiedad estamos midiendo de esta señal. Entonces, simplemente ahorita le vamos a poner que tiene una amplitud de 100. Y la distancia entre los dos máximos, al ser el eje X tiempo, le estamos poniendo que este es un periodo, ¿no? ¿Vale? En particular, aquí estamos diciendo que tiene una fase 0. Si nosotros comparamos esta señal con la que está abajo, lo que podemos observar es que los máximos y mínimos de ambas señales están opuestas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la señal de abajo tiene una fase de 180 grados con respecto a la que está arriba, ¿no? Y esto es porque ya sabemos que el coseno o el seno, ¿verdad?, de un ángulo, nos puede dar positivo, nos puede dar negativo, ¿no? Entonces aquí, mientras la amplitud aquí en este punto es 1%, aquí es menos 1%, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene una fase de menos 180 grados. Dice aquí, cuando dos ondas comienzan al mismo tiempo, se dice que están en fase o están alineadas. Cuando una onda se encuentra ligeramente retrasada en comparación con otra onda, se dice que las ondas están desfasadas, ¿no? Que es el caso de la figura, ¿verdad? La figura superior es digamos, la señal original. La de abajo es una segunda señal. Si las comparamos, evidentemente decimos que están desfasadas estas dos, ¿verdad? Porque sus máximos y sus mínimos se presentan en diferente instante de tiempo. Dice, si el eje de propagación de una onda, la distancia entre los dos máximos es el periodo. Por otro lado, dice, si el eje de propagación de la onda, la distancia entre los dos máximos es el periodo. Ok. Dice aquí que la distancia entre estos dos puntos, pues es el periodo. Por otro lado, si el eje de propagación de la onda es la distancia, ¿verdad?, entonces la distancia entre las dos crestas es la longitud de onda. Eso es lo que ya habíamos comentado anteriormente. La frecuencia y el periodo de una onda están relacionadas por esta relación. Ya habíamos dicho que son inversos, ¿no? La frecuencia es inverso al periodo. Puntos importantes de las propiedades de la luz. La luz se propaga mediante partículas llamadas fotones y en forma de onda electromagnética. La luz se propaga en línea recta a una velocidad constante
dependiendo del medio. Al incidir la luz sobre una superficie, se generan diferentes fenómenos, como es la reflexión, la refracción, la dispersión, la absorción, difracción, polarización y transmisión. La luz viaja en línea recta mientras no haya nada que la desvíe y mientras no cambie el medio en el cual se está propagando. En un medio transparente homogéneo, es decir, que mantenga sus propiedades idénticas en cualquier punto del mismo, se propaga en línea recta. La velocidad con que se propaga la luz a través de un medio homogéneo y transparente es constante y es característica de este medio, por lo que cambia de un medio a otro. Pareciera que estamos redundando con la definición de que la velocidad de la luz es constante dentro de un mismo medio. Si cambiamos el medio, seguramente la velocidad de la luz cambia. Dada la propagación rectilínea de la luz detrás de los cuerpos opacos iluminados, se produce un espacio oscuro y perfectamente delimitado que se llama sombra. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué le llamamos cuerpos opacos? La luz nos permite observar objetos, ¿no?, dentro de la oscuridad. Entonces, pero hay ciertas longitudes de onda que no son capaces de atravesar un objeto. Y como no son capaces de atravesar un objeto, lo que vemos del otro lado de ese objeto, pues es oscuridad. Así es como se producen las sombras, ¿no?, de cualquier objeto, incluso la nuestra, ¿no? Vienen los rayos del sol, inciden sobre nosotros, ¿verdad? Hay cierto conjunto de ondas de luz que ya no pasan, ¿verdad?, a través de nuestro cuerpo, y entonces lo que vemos del otro lado es nuestra sombra. Entonces, a eso es lo que le llamamos cuerpos opacos. Entonces, un cuerpo puede ser transparente a ciertas longitudes de onda, es decir, la luz va a pasar a través de ellos y nosotros podemos ver lo que hay atrás de ellos. Por ejemplo, el vidrio. Nosotros podemos ver, aunque esté un vidrio de por medio entre un objeto y nosotros podemos ver el objeto que está atrás de ese vidrio. Sin embargo, si ponemos un muro entre un objeto y nosotros ya no podemos ver qué hay atrás de ese muro. Ese muro es opaco, ¿no?, a las longitudes de onda. Entonces, en este punto, en este sentido, es que nosotros podemos tener cuerpos ópticamente transparentes y cuerpos ópticamente opacos. ¿Mm? Y el otro punto es que la forma de la sombra que se proyecta de los cuerpos oscuros depende de la fuente de alimentación. Claro, depende de su intensidad, depende del ángulo. Nosotros observamos durante el día, ¿verdad? Si estamos afuera, donde no hay construcción y tenemos la posibilidad de que la luz del sol, ¿verdad?, nos dé durante el día, durante el transcurso del día, nosotros podemos ver cómo nuestra sombra empieza a desplazarse, ¿verdad?, hasta que llegamos al punto donde si el sol está exactamente arriba de nosotros, pareciera que no hay sombra, porque queda exactamente bajo nuestros pies. Es un instante del día, pero eso sucede, ¿no? Entonces, a eso se refiere que depende de la fuente de alimentación y de su orientación de la misma, ¿no? ¿Qué es la velocidad de la luz? La velocidad de la luz dice que la luz se propaga a una velocidad en el vacío de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aunque la velocidad real, la que se midió ya hace muchos años, es de 299
1.792.458 metros sobre segundo, ¿verdad? Sin embargo, para efectos de cálculo siempre la asociamos como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es importante señalar que la luz se propaga a diferentes velocidades atendiendo el medio en el que se propaga. Por ejemplo, en el aire, la velocidad de la luz es de 299.708 kilómetros por segundo, que es menor a la velocidad de la luz en el vacío. Si entra en contacto con un cristal de diamante, llega a su pico más alto y es de 123.957 kilómetros sobre segundo. Esto ¿cómo es posible? Dice, la relación entre la longitud de onda y la frecuencia se establece por la siguiente expresión. Dice que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Entonces, donde nu, esta es la letra griega nu, es la frecuencia a la que se propaga una onda electromagnética, y lambda es su longitud de onda. La luz, al propagarse en diferentes medios, mantiene su frecuencia de propagación constante. Sin embargo, su longitud de onda varía, provocando que la velocidad de propagación varíe, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos la luz en cualquier otro medio, en lugar de poner la velocidad de la luz, lo que vamos a poner es la velocidad en ese medio. Dice aquí, en 1900 Max Planck afirmó que la radiación era emitida en forma de cuantos. ¿Qué son los cuantos? Son paquetes de energía a una frecuencia determinada, a los que Einstein llamó fotones, y la energía de un cambio de un cuanto se le llama fotón, y está dada por que la energía es igual a esta H, que la conocemos como una constante de Planck, cuyo valor es de 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y nu es la frecuencia de la radiación. Entonces, es la energía de ese fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia a la que se está desplazando esa partícula o ese cuanto de energía. La energía total de una determinada radiación, es decir, del paquete completo que viene de cuantos de energía, es que la energía total es igual a n, donde n es el número de fotones que contiene esa radiación, por la constante de Planck, por la frecuencia a la que se está desplazando ese fotón. La potencia, ¿verdad?, tiene que ser igual al número total de cuantos que hay, ¿no?, sobre el tiempo de provocación, y nuevamente por la energía, ¿verdad?, del fotón. La intensidad, ¿verdad?, tiene que ver con el número de fotones, tiene que ver el tiempo de propagación, ¿verdad?, tiene que ver con el área perpendicular, ¿no?, en el que se están propagando, y tiene que ver también con la energía del fotón. Entonces, la intensidad tiene que ver con el total de fotones que se están propagando por unidad de tiempo, por unidad de área, por la energía. Y vamos a ver, estamos colocando un ejemplo, ¿verdad?, de aplicación. Dice, la radiación solar en un punto de la superficie terrestre es de 1.1 kilowatts por metro cuadrado de intensidad. La pregunta es, ¿cuál es la potencia luminosa que recibe una placa solar de 2 metros cuadrados de superficie, colocada perpendicularmente a la dirección de los rayos? Aquí lo que vemos es que lo que nos están dando de información es que la intensidad es de 1.1 kilowatts por metro cuadrado,
que el área donde se está impactando es de 2 metros cuadrados y nos pregunta cuál es la potencia. Entonces, ya sabemos que la intensidad de los fotones está dada por esta expresión, ¿verdad? Y sabemos que la potencia tiene que estar dada por la cantidad de cuantos de energía dividida entre el tiempo, ¿verdad? Por la energía. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esta expresión en la primera, y entonces vamos a obtener que nuestra intensidad es igual a la potencia sobre el área de superficie en la cual se están impactando los fotones. Hacemos un despeje y entonces sabemos que la potencia es igual a la intensidad por esa superficie, ¿no? Sustituimos datos, entonces decimos que la potencia es igual a 2.2 kilowatts. Así viene también otro ejemplo, ¿verdad? Donde dice qué energía recibe una piscina de 60 metros cuadrados si los rayos inciden perpendicularmente en 6 horas, con una intensidad de 1.1 kilowatts por metro cuadrado. Esto, por ejemplo, este ejemplo tiene que ver, no sé si ustedes han apreciado, que de repente hay albercas que tienen calefacción solar. Entonces, si uno quisiera, ¿verdad?, hacer ese tipo de cálculos en términos de la alberca que querramos aplicar este calentamiento por energía solar al agua que está contenida, es un ejercicio muy básico que se hace, ¿no? Los datos, nuevamente, es que nos dan la superficie, 60 metros cuadrados, ¿verdad? El tiempo es que durante 6 horas los rayos están incidiendo en estos 60 metros cuadrados con una intensidad de 1.1 kilowatts por metro cuadrado. Entonces, lo que hacemos es, dice aquí, ¿cuál es la energía, no?, que se recibe? Ah, ok. Entonces, la energía sabemos que es igual a la intensidad por el área, ¿verdad?, que está recibiendo esa energía por el tiempo que la va a recibir. Entonces, hacemos la sustitución de datos que ya teníamos y lo que vemos es que la energía es de 1.4 por 10 a la 6 kilojoules. Es bastante energía. Aquí vienen otros ejemplos que vienen en el mismo sentido, ¿verdad?, de los que ya explicamos arriba. Y entonces, ahora vamos a ver lo que es la reflexión y lo que es la refracción. ¿Qué entendemos por reflexión? La reflexión de la luz es el fenómeno óptico que se produce cuando un rayo de luz llega a una superficie y retorna al espacio de donde proviene, ¿no? Aquí en el ejemplo podemos verlo. Tenemos un medio de propagación A y entonces el rayo de luz incide sobre la superficie de este objeto. Se dice que es reflexión cuando este rayo de luz que incide en esta superficie cambia su dirección de propagación, ¿verdad?, y completamente rebota y sale en el mismo medio. Es decir, no hay cambio de medio de propagación de este haz. A eso le llamamos reflexión. Aún más, en la reflexión, ¿verdad?, se cumple que el ángulo con respecto a la normal de la superficie que forman el rayo de luz y esa normal, el ángulo con que incide ese haz de luz es igual al ángulo con que es reflejado ese rayo. Este concepto, evidentemente, se cumple en superficies planas. Entonces, aquí lo que estamos viendo en las etiquetas, esto que le ponemos teta i, que es un ángulo de incidencia, y teta r minúscula, que le llamamos ángulo de reflexión.
Esta figura nos muestra exactamente entonces que para un rayo vamos a considerar un medio incidente, ¿verdad? Y vamos a también a considerar que puede ser el aire, puede ser agua, puede ser aceite, ¿verdad? Pero es el medio donde se está propagando un haz. Cuando incide en la superficie de un objeto, entonces al objeto le vamos a llamar medio de transmisión, ¿verdad? Y tenemos este otro concepto que es el plano de incidencia, es decir, va a ser el plano donde está incidiendo el haz de luz. Vamos a ver un principio que es principio de Fermat para la reflexión. Y nos dice que la luz sigue la trayectoria de menor tiempo. La ley de reflexión se puede derivar de este principio de la siguiente manera. Vamos a verlo. Aquí es donde empiezan los conceptos de óptica geométrica básica, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Tenemos nuestro plano de incidencia, que es esta línea negra con esta sombra gris, ¿verdad? Ese va a ser nuestro plano de incidencia. Vamos a considerar, ¿verdad?, que tenemos un rayo incidente, que es este azul, ¿verdad?, que llega a un punto de este plano de incidencia y de ese punto va a salir reflejado. Entonces vamos a suponer, ¿verdad?, que vamos a formar aquí dos triángulos rectángulos, ¿verdad?, con respecto al plano de incidencia. En el caso del rayo incidente, nuestros catetos van a ser A y van a ser X, ¿verdad? Y respecto al rayo reflejado, nuestros catetos van a ser B y que es D menos X, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿verdad?, queremos calcular la longitud de la trayectoria de este haz de luz, ¿verdad?, es decir, y ¿verdad?, lo que vamos a hacer aplicando el teorema de Pitágoras es que pues es la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la suma de los catetos al cuadrado. Tanto para el haz que va del punto A al punto de incidencia, como del punto de incidencia al punto B. Es esta expresión que tenemos aquí. Si nosotros, ¿verdad?, queremos calcular un diferencial de longitud, pues lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es a la expresión que tenemos aquí arriba, por principio de cuentas, es pues sacar su derivada, ¿no? Y entonces, pues aquí ya tenemos la derivada de la expresión de la longitud. Como queremos encontrar punto crítico, ¿verdad?, o en este caso queremos optimizar, pues entonces el primer paso es que igualamos a 0. Y entonces lo que tenemos es que X sobre la raíz cuadrada, ¿verdad?, de A cuadrada más X cuadrada, tiene que ser igual a esa distancia menos X sobre la raíz cuadrada de B cuadrada más de menos X al cuadrado. Que al final de cuentas, si lo que vemos, ¿verdad?, esto es una razón y proporción de dos triángulos rectángulos que son semejantes, ¿no? Ahora, si estos, ¿verdad?, cocientes son muy pequeños, ¿verdad?, puesto que están asociados a estos ángulos,
podemos decir que entonces el seno del ángulo de incidencia es igual a x sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada, y el seno del ángulo de reflexión es igual a d menos x sobre la raíz cuadrada de b cuadrada más d menos x al cuadrado. ¿Qué es esto? Pues es la definición de seno, ¿no? Que dice que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y aquí vemos que entonces, que para la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, perdón. Entonces, esta ley se formula para el tipo de reflexión especular, es decir, la que se da en un espejo. Un espejo se considera que toda la superficie es completamente homogénea. Si tenemos superficies rugosas, hay otro tipo de consideraciones que se tienen que hacer. Pero en particular, para esta área de la materia que estamos viendo, lo que estamos considerando es que el plano de incidencia es completamente homogéneo. Entonces quiere decir que para la reflexión, los ángulos de incidencia son igual a los ángulos reflejados. Aquí esta imagen lo que nos está presentando es dos tipos de reflexiones que se dan. La reflexión especular, que es la que estamos abordando, no es la que ya explicamos, pero también hay otra reflexión que se le considera difusa, que son estos haces de luz que estamos colocando en color rojo. Esta reflexión difusa se da cuando la superficie donde está incidiendo el haz de luz no es homogénea, sino presenta mucha rugosidad. Entonces, el haz de luz que incide, ¿no? O el conjunto de haces de luz que incide, no salen todos en la misma dirección, ¿no? Por eso es que se ve en este conjunto de haces. Mientras que si el plano es completamente homogéneo, ya habíamos dicho que los haces de incidencia se consideran que se propagan de manera paralela, pero todos salen exactamente en la misma dirección. Ahora, vamos a ver qué es refracción. Dice que la refracción es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre tras pasar estos de un medio a otro. Entonces, dos cosas suceden aquí. Cuando tenemos que un haz de luz se propaga en dos medios diferentes, presenta diferentes velocidades de propagación. Y la segunda es que cambia su dirección de propagación. ¿Sale? Entonces, aquí dice, la refracción de la luz se rige por dos principios o leyes. El rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. Aquí lo vemos en esta imagen. ¿Sale? Luego, la ley de Snell de la refracción, que marca la relación entre el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción y los índices de refracción absolutos de la luz en los diferentes medios. Entonces, la propagación de estos haces de luz obedecen a la ley de Snell. ¿Qué dice la ley de Snell? Que el seno del ángulo, ¿verdad?, incidente multiplicada por el índice de refracción de ese medio es igual al seno del ángulo de transmisión por el índice de refracción de ese medio. Ahora, aquí en estas dos imágenes
estamos viendo la que está a su izquierda, está el rayo incidente, está el ángulo de incidencia con respecto a la normal del plano de incidencia, ¿verdad? Está el índice de refracción de este medio A. El haz de luz pasa el plano de incidencia y ahora tenemos un ángulo de refracción, ¿verdad? Que es este que le estamos llamando teta B. Como vemos aquí, entre la línea punteada y la línea sólida hay una diferencia, ¿no? Es decir, el haz incidente cambió su dirección. Entonces, lo que dice es que con respecto a la proyección de la dirección de propagación del haz incidente, si el índice de refracción del medio A es menor que el índice de refracción del medio B, lo que va a pasar es que la dirección del haz de luz que se propaga en este segundo medio va por abajo de la trayectoria, esta trayectoria imaginaria de propagación del haz incidente. Si es al revés, lo que vemos en el lado derecho es que el haz se propaga por arriba, ¿verdad?, de lo que sería la trayectoria, ¿verdad?, imaginaria de propagación del haz incidente. Entonces, eso es importante considerarlo. Aquí, lo mismo. Nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo es que deducimos esa ley? Nuevamente retomamos el principio de Fermat. Nuevamente formamos nuestros dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Aquí está uno que forma el punto A, este punto O y el plano de incidencia, ¿verdad? Volvemos a formar nuestros catetos A, nuestro cateto B, en este caso, en lugar de ponerle X, ahora le pusimos D, ¿verdad? Y nuevamente lo que hacemos es sacar la longitud de trayectoria del haz de luz. Pues nuevamente es la suma de las dos hipotenusas de los triángulos, ¿verdad? Por eso es lo que tenemos aquí abajo, y aquí incluso ya le estamos colocando cuál es la hipotenusa del medio A y cuál es la hipotenusa del medio B. Aquí lo que estamos haciendo es que nos aprovechamos de la definición de velocidad clásica, ¿verdad? Que dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es la expresión puesta en términos de las hipotenusas de estos triángulos rectángulos que estamos considerando, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué nos dice? Que el seno del ángulo A, ¿verdad?, sobre, ¿quién?, la velocidad del medio A es igual al seno del ángulo B sobre la velocidad en el medio B, ¿no? Si nosotros sabemos que la velocidad es igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción, ¿verdad?, y esta relación la utilizamos en la expresión del seno, pues entonces ya nos queda ahora sí que el índice de refracción del medio A por el seno del ángulo A es igual al índice de refracción del medio B por el seno del ángulo B. Y eso es lo que conocemos como ley de Snell, ¿no? Entonces, esa es la expresión que nos va a regir la propagación de la luz. Otra expresión importante para las propagaciones de onda es que la longitud de onda es igual a la longitud de onda en el vacío
sobre el índice de refracción. Entonces, hay dos cosas que suceden cuando un haz de luz interacciona en dos medios diferentes. Cambia su velocidad y cambia su dirección. ¿Sale? ¿Qué tanto va a variar su velocidad? Pues depende del índice de refracción de ese medio. ¿Vale? Entonces, ¿qué otras cosas se presentan debido al índice de refracción de los medios? Hay un fenómeno que le llamamos reflexión interna total. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hacemos incidir un haz de luz en una superficie plana, pues lo que podemos hacer es que este haz de luz primero se propague en el otro medio, cambiando su dirección. Pero va a haber un cierto ángulo, al que le vamos a llamar ángulo crítico, donde el haz de luz ya no se va a transmitir hacia el otro medio, sino que se propaga sobre la misma horizontal del plano de incidencia. A ese punto le vamos a llamar ángulo crítico. Después, si nosotros seguimos variando el ángulo de incidencia a ese plano, lo que va a pasar es que el haz de luz completamente se va a reflejar en ese mismo medio. A eso es a lo que le llamamos reflexión interna total. En ese punto la ley de Snell ya no se aplica. Entonces, ese punto es bastante importante porque ese es un concepto que se utiliza para el diseño de fibras ópticas. En lugar de que el haz de luz, cuando llega al límite de la fibra, pase y se propague hacia el medio externo de la fibra óptica, lo que va a hacer ese haz de luz es que va a ir rebotando en esa fibra hasta que encuentra la salida, ¿no? Entonces, es un concepto importante para el diseño de fibras ópticas cuando vayan a comunicaciones. Ya lo explicamos, ¿vale? Aquí estoy colocando una liga para que ustedes puedan ahondar en esto que vimos y algo que le llamamos también dispersión Rayleigh. Viene aquí unos ejercicios de aplicación, ¿verdad? Que simplemente, pues es que ustedes ocupen las expresiones que ya vimos anteriormente. Aquí estamos poniendo un problema que dice que la velocidad de un rayo de luz cuya longitud de onda es de 589.6 nanómetros, disminuye un 33% cuando penetra en cierto material. Determina el índice de refracción de dicho material si el ángulo de incidencia a un plano es de 30 grados. Y determina el ángulo de refracción. Considere el aire como medio incidente. El índice de refracción del aire se considera como 1, es decir, la luz no cambia de dirección en el aire, ¿no? Aquí pues ya vemos, ¿no? Como datos implícitos, es que la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La velocidad del rayo, porque esto nos lo está diciendo el problema, es que va a ser la velocidad de la luz, ¿verdad? ¿Por quién? Por 1 menos el 33% que se está atenuando, ¿no? La longitud del rayo es de 589.6 nanómetros. El índice de refracción del aire es de 1. El ángulo de incidencia es de 30 grados, ¿verdad? Y entonces nos están pidiendo el ángulo de refracción. Entonces, tomamos la ley de Snell, ¿verdad? Despejamos el ángulo de refracción, que es esta expresión que está aquí, ¿verdad?
Recordamos que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el aire sobre la velocidad de la luz en el medio de propagación, ¿verdad? Y entonces, pues lo sustituimos en la expresión, ¿verdad? En la ley de Snell, hacemos los despejes correspondientes y la sustitución de datos. Entonces, encontramos que el ángulo es igual a 36.73 grados. Aquí viene otro ejemplo. Hay que hacer exactamente el mismo proceso. Entonces, este ejemplo tiene que ver con el concepto de polarización total. Entonces, nuevamente es hacer sustitución de datos. Hay un ejemplo más. Para que ustedes practiquen, ¿verdad? Ahí dice ejercicios. Pues hay 13, aquí les planteo 3 ejercicios para que ustedes practiquen, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, pues con gusto. Es cuestión de que nos contactemos aquí a través del chat del canal general. Acordamos a qué horas nos podemos coincidir y con gusto los atiendo, ¿verdad? Estos ejercicios que están aquí planteados son fuera o quedan fuera de los ejercicios o problemas que voy a plantear para evaluar si ustedes alcanzaron las competencias de lo que aquí estamos cubriendo. ¿Vale? Yo creo que por el día de hoy es suficiente. Posteriormente les grabaré, ¿verdad? Lo que está relacionado con fibra óptica, ¿verdad? Y después les voy a grabar lo que está relacionado con lentes. El tema de lentes es muy extenso. Es muy extenso. Entonces yo creo que ahí le voy a dedicar una hora nada más al puro tema de lentes. Pues espero que esta explicación les sirva, ¿no? De cualquier manera, el material ya se los compartí. Entonces, pues quedo atento. Muchas gracias.